Estamos reunidos, Soledad Puertolas y yo, en la biblioteca de la Real Academia Española, como parte de un proyecto del Instituto Cervantes, que es Benengeli 2022, para hablar de la obra de Soledad. Soledad es, como se sabe, una de las escritoras más importantes en la actualidad en lengua española, y uno de los nombres capitales también de la literatura española de este tiempo. Soledad es una gran novelista, cuentista, ensayista, y una de las facetas que a mi juicio resultan muy interesantes en la obra de Soledad es su literatura, llamémosla confesional o autobiográfica, sus recuerdos, su tarea ensayística o articulística. Todo ello constituye un conjunto realmente notable para entender la gestión de una escritora que es absolutamente o meridianamente real con la vida auténtica, y son esas algunas de las condiciones que destacan inmediatamente cuando leemos un fragmento o un cuento o una novela escrita por Soledad Puertolas. Soledad, yo quisiera, o si lo tienes a bien, que nos hagas una síntesis de lo que ha sido tu literatura para ilustración de todos. Sí, muchas gracias, Francisco. Efectivamente, para los que no me conozcan, pues debería ser capaz de hacer una síntesis. No es fácil, como sabes, ¿no? Sí que me considero una escritora, si podíamos decir, que se podía incluir en el realismo, pero de una realidad que busca otra cosa, una realidad que no se contenta consigo misma, ¿no? Entonces, eso es lo que quizá me define, no el realismo de querer levantar acta de la realidad, como hacían tantos novelistas del XIX, que era el modelo de novela, un poco como el espejo, ¿no?, de la sociedad, sino demostrar las aspiraciones de esa realidad hacia otra cosa. Yo creo que sí que hay una especie de ímpetu o aliento poético en el fondo de cuanto escribo. Y desde la primera novela, El bandido doblemente armado, hasta a este último cuarteto, que es de este año, vamos, del final del año pasado, pero ya es prácticamente de este año, porque el tiempo vuela y todavía está aquí, como recién, todavía es mi libro, ¿no?, recién nacido, todavía, pues sí que yo veo que aunque el espíritu se ha mantenido, y es ¿no?, este anhelo de buscar dentro de la realidad la capacidad de imaginar otro y de esa otra realidad vivir con ella también e integrarla en todo lo demás, pues claro, se han ido añadiendo muchas cosas, desde El bandido doblemente armado, que es un narrador en primera persona, un chico además, que eso conmocionó mucho a los críticos. Bueno, no pensaban que una mujer debía o tenía el derecho, por lo visto, de ponerse en una voz, de utilizar una voz masculina. Sin embargo, yo me siento muy cómoda cuando mi narrador es un hombre, porque quizá me distancio más. Bueno, desde ese bandido en primera persona escrito hasta Cuarteto, que está ya en tercera persona, se han ido incorporando muchos matices. O sea, el espíritu es el mismo, pero es verdad que mi mundo se ha ampliado muchísimo. O sea, hay un mundo más cerrado, más familiar, de referencias, de relaciones entre los miembros de la familia, entre los amigos íntimos. Eso era un poco el bandido, ¿no? Claro. Emerger a la sociedad desde la adolescencia. Entonces es el primer mundo, ¿no?, el que rompes el mundo de la adolescencia y te encuentras con el gran mundo, pero la perspectiva sigue siendo el yo temeroso, el yo pues que no se siente seguro. Y sin embargo ya veo yo que a lo largo de los años, que ya son bastantes, la verdad, pues ya me he atrevido y yo me he sentido estimulada para formar e inventar
otras realidades, porque se inventa, el escritor siempre inventa. Dentro de que yo soy realista, a la vez invento. Claro, claro. O sea, que no escribo de mí misma, escribo de las realidades que quiero inventar, de lo que conozco y de lo que no conozco. Sí. Soledad, y tus influencias literarias, porque tú has repasado y trajinado muchos autores importantes, Galdós, Pío Baroja, la Condesa Pardo Bazán, entre otros muchos, ¿verdad? Sí. No solamente del siglo XIX, sino también más recientes. ¿Qué pudieras decirnos, aunque sea brevemente, de esos autores que para ti han sido clave en tu tarea de escritora? Pues si tuviera que escoger un nombre, dejando para el gran puesto Cervantes, pero si tuviera que escoger un nombre que verdaderamente a mí sí que me ha ayudado a escribir y que me he sentido muy cercana y en mi estilo y en mi manera de acercar la realidad, es Pío Baroja. Yo soy muy barojiana, soy enormemente barojiana. Creo que Baroja lo que hizo con la literatura fue acercarla a la vida, y la vida la metió en la literatura, la manera de estar en la vida, la manera de observar, la manera de hablar de sí mismo no con la prepotencia del narrador decimonónico, que en definitiva es prepotente, ¿no? Sí. O sea, son voces que lo saben todo, ¿no? Y Baroja no lo sabe todo, lo dice él, cuando está enfadado lo dice, y no es invasivo, porque él tiene tanta personalidad que tiene una personalidad malhumorada y no la quiere imponer. Él cuenta con que los demás somos de otra manera, cuenta con eso. Y eso te da libertad. El lector con Baroja se siente a gusto, porque está como escuchando a un hombre, hablando con él, un hombre, ya no un escritor, ya sí, muy un ser humano. Eso que dices, ¿verdad? Sí. Muy importante. Claro. Y bueno, Soledad es también autora de un ensayo maravilloso, entre autobiográfico y de estudio de Baroja, que quizá es un pequeño gran libro, es un libro pequeño en dimensiones o en formato, pero realmente es una pieza, considero, capital de tu trabajo de escritora. Sí, porque yo creo que ahí rindo homenaje, se llama Lúcida Melancolía, que es esa manera de estar en la vida, de saber lo que pasa, pero con ese disgusto, esa nostalgia de que hubiera podido ser mejor. Y eso que Baroja no es, aunque es muy buen paisajista, y ahí veo que su capacidad poética va al paisaje, sin embargo la vida le causa una amargura tremenda, ¿no? Él está enfadado con la vida y rescata el paisaje. Bueno, allí es donde quizá yo tengo la diferencia con él, ¿no? Tengo otro tipo de aspiración, pero a mí Baroja me reconforta, es como volver a casa cada vez que leo a Baroja. Sí, los recuerdos, los escenarios, los lugares son capitales también en toda tu tarea de escritura. A mí me pasa como lector de tus obras que abro en cualquier lugar y me parece que el que está ahí hablando, sea el narrador de como sea, eres tú siempre. Y eso lo digo como un mérito, no en la idea del autor todopoderoso frente a su trabajo, sino que tus narradores son parte de ti misma, no importa quiénes sean. Y me ha llamado siempre la atención eso. Y te digo, he hecho calas en muchos de tus libros y abro y me pongo a leer algo y digo, esta es Soledad, que está allí diciéndonos cosas. Sí, bueno, es verdad. Yo creo que es que me meto en los personajes. Yo creo que quizá me pase algo parecido a cuando yo veo a algún actor o actriz hablar del cine, dice, este papel es que me lo he creído, este papel. Yo es que me los creo a los personajes, me los creo vivamente y me meto en ellos. Y por unos momentos me transformo en ellos, con la incertidumbre que ellos también tienen de saber quiénes son. Porque es que hay que contar con la idea de que esto de la identidad es una cosa muy difícil de definir, ¿no? O sea, ellos mismos no saben, yo tampoco sé lo que son. Entonces, estamos los dos, los personajes, en ese momento, los dos, buscándose
ellos mismos, su propia voz, ¿no? Efectivamente, yo quiero mucho a mis personajes, eso es evidente. Y a los que no quiero, los paso rápido por ellos. Sí, se percibe se eso. percibe, sí. Si me fijo en ellos es por algo, ¿no? Eso que tú dices me parece maravilloso, el escritor que ama su tarea, que no siempre pasa, que uno cree que siempre el escritor ama lo que escribe, no, a veces no. En el caso tuyo está permanentemente esa seña ahí actuando, no solamente en los personajes, sino en todo, en cada... es también un valor de tu trabajo. Bueno, Soledad, son tantos temas que pudiéramos de verdad poner hoy en nuestra reflexión, pero hay uno que particularmente me seduce, que es el de los animales en tu obra, el de los perros o el de los animales en general. Te confieso que cayó en mis manos esta compilación, Perros, Gatos y Lémures, los escritores y sus animales, y había un texto tuyo, y entonces lo leí, y enseguida no solamente me fascinó porque, bueno, creo que los animales nos acompañan, son parte central de nuestra tarea, nuestra vida de seres humanos, pero después empecé a indagar en lo que tú has escrito, y efectivamente los animales están allí, los perros están allí, no solamente en tu vida, también en tu obra. Entonces, no sé si quisieras comentar algo sobre esto. Efectivamente, es muy curioso porque nadie me ha hecho esta pregunta y veo que si me la haces será porque a ti también te gustan los animales, ¿no? Pues sí, efectivamente, sí, efectivamente. O sea, que consideras que son parte importante. Total, sí, claro, absolutamente. Claro, sí, yo creo que no concebimos la vida sin los animales, ¿verdad? Sí, mascotas o el que sea, del tipo que sea. Son seres vivos y nos acompañan. Pues sí, efectivamente, a mí me encanta esta observación que me haces y además ya el otro día ya lo comentamos un poco. Y entonces, a partir de este comentario tuyo, digo, voy aquí en la última obra mía, el cuarteto, a ver qué animales aparecen. Y efectivamente me he encontrado que tengo 2 mastines enormes, 3 mastines enormes de color marfil en la página 15 en el primer relato. Y dice que pasaba muchos ratos, el rey, que es un rey melancólico, pasaba muchos ratos en la sola compañía de sus perros, 3 enormes mastines de color marfil, incluso les hablaba, como si creyera que podían entenderle mejor que los seres humanos que le rodeaban. Bastaba mirar para entregarse a esa ilusión los grandes ojos castaños de los perros, colmados de bondad y de compasión, infinitamente cansados de algo que bien podía ser un reproche por no ser considerados como los seres que realmente eran. Yo creo que ahí está. Y luego repasé, porque hay, pero ya voy al último, porque en el último relato, que no aparecen los perros, sin embargo está la nostalgia del perro. Y eso también me parece importante, porque la nostalgia de algo es tan real como lo que existe, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, él está esperando que este personaje es un personaje, una voz masculina, que para mí es el relato que más me gusta, es el último, que es no me tangeres, es déjame marchar, no me toques, en fin, esa distancia. Entonces está preparándose para que venga su novia con la niña pequeña para ver si le cae bien este nuevo novio de su madre. Y dice que está muy asustado pensando que hay mucho desorden en la casa. Dice, hacía tiempo que no se relacionaba con niños, solo los que veía por la calle, pero la única especialidad médica que le había tentado durante sus años de formación había sido la pediatría. De pequeño, su sueño había sido ser veterinario. También eso había sido arrinconado. Le entró una repentina ilusión para formar una familia, adoptar un perro, meter unas tortugas en el pequeño estanque del patio trasero. ¿Qué más? Plantas, más plantas. Estuvo a punto de salir a la calle en busca de plantas y de flores. Esa sensación de que le faltaba algo en la vida y que es un poco la nostalgia del final del libro, bueno, la realidad sí, pero algo más, ¿no? Sí. Y ese algo más, y ahí está simbolizado, adoptar un perro, ¿no? Y me encontré con esta frase y digo, ¿qué razón tiene Francisco Javier cuando me dice que los animales están presentes y están
en la ausencia de la nostalgia de su ausencia. Yo creo que es un filón de estudio de tu obra, Sí. que ojalá algún crítico se anime. Lo brindamos. Sí, lo brindamos, se anime a escribirlo, ¿verdad? Porque creo que es importante. Y hablando de temas fecundos, quisiera que quizás cerremos esta entrevista o esta conversación entre nosotros. Entrevista no, esta conversación. Esta conversación. Hablando de las mujeres, pero hablando de las mujeres en la Real Academia Española. Soledad es numeraria de la Academia Española hace muchos años, pertenece a esa selectísima nómina de escritoras que han pertenecido a esta casa Soledad es una de las abanderadas, digámoslo de esa forma, en la presencia de las mujeres aquí de manera inteligente, de manera no tonta, que también existe esa manera impositiva. O de cuotas, sino de manera inteligente, de manera activa, participativa, creativa. Y me gustaría, bueno, que este es un gran tema, un tema fecundísimo, que dice del ayer de las mujeres en la RAE, del hoy, qué pasará pronto, o qué debe pasar pronto en ese sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es real, estamos hablando de realismo, no es real que las mujeres no estén hablando de la lengua, ¿no? Aquí debatiendo, haciendo los diccionarios, haciendo los manuales, los libros divulgativos, todo lo que se está haciendo, el trabajo, que es mucho lo que se hace en la academia. No es real que no estén las mujeres porque son una parte esencial, como los hombres, es parte de la sociedad. Entonces, sí, yo soy muy convencida de esto, es una evidencia, por otra parte, y agradezco a las mujeres que han estado antes, desde luego mi admiración por todas ellas. Ana María Matute, por desgracia, no pude coincidir con ella en la academia, vine a su ingreso, estaba muy ilusionada, luego por razones de salud no pudo venir, ya era más mayor, en fin. Para no hablar de la condesa de Pardo Bazán, que no tenía otra ilusión en la cabeza, porque era muy activa, era una mujer intelectualmente muy capaz, y ella hubiera aquí ha hecho mucho alboroto, hubiera hecho mucho alboroto, desde luego, pero ahí se cerró en banda la academia. Entonces esto es cosas que pasan en el pasado, pero que ya no estamos para que pasen estas cosas, desde luego, no debieron pasar, y desde luego ahora de ninguna manera. ¿Qué veo? Pues sí, yo veo que han entrado muchas mujeres ahora, por lo menos han entrado mujeres, y no muchas, no hizo balanza, pero han entrado mujeres. Yo desde luego voy a seguir, tengo muchas candidatas preparadas y voy a pelear, tú sabes que yo lo peleo. Lo peleo, y no descarto, y sería estupendo que en un futuro, fin, con cierta perspectiva, haya una directora en la academia. Eso sería el sueño lo perfecto. De todos. Es el sueño de todos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y yo creo que dicho de esta manera, Soledad, yo creo que la Real Academia Española, con todo el respeto que merece esta institución, está en falta con eso, ¿verdad? Es decir, las academias hispanoamericanas, no todas tampoco, no todas, pero muchas de ellas han tenido ya varias directoras o directoras. Es verdad. Y en este momento, si hacemos el recuento, hay 5 o 6 academias donde son directoras las que llevan las riendas de la institución. Es una iniciativa que está por delante de la española. Esto es un hecho, y yo creo que como somos una comunidad de academias, pues nos podíamos... es inspirador, vamos a decir. De verdad que yo creo que el futuro próximo nos va a deparar, yo creo que muchas sorpresas en ese sentido. La verdad que es una maravilla. Las académicas de todas las academias americanas, me encanta hablar con ellas sobre estos temas porque están tan convencidas y tan seguras de sí mismas. Quizá es lo que necesitamos, ¿no? Más seguridad. Más seguridad, y bueno, pues si te miran al principio con cierta desconfianza, pues ya se les irá quitando. Por supuesto. Sí, lo fundamental es la realidad, es la vida, es la sociedad moderna que tiene que finalmente llegar a nuestras instituciones. Evidentemente.
Y bueno, es también un tema fecundo que yo creo que dejaremos para otra Para oportunidad. otra oportunidad. Sí. Y bueno, si te pediría un cierre de este diálogo. Bueno, lo único que podría cerrar es que la literatura nos acerca a la realidad de una manera distinta y que nos ilumina en aquellas oscuridades que a lo mejor no las resuelve, pero van a ser vistas de otra manera. Muy bien, estupendo, muchas gracias.